que me regalaras tu nombre. Mi nombre es María del Pilar Acevedo, yo soy la coordinadora de gestión humana del Colegio Bilingüe Santa Marta. Ok. ¿Cuántas personas tienes a cargo en la empresa o el colegio? Realmente a cargo solamente tengo 3 personas que son parte del equipo de gestión humana, pero nosotros desde el área de gestión humana creo que somos el pilar de toda la empresa y terminamos más que teniendo personas a cargo, apoyando a toda la empresa. Somos 169 trabajadores. Entonces apoyamos a los líderes en sus procesos de liderazgo y de una u otra manera terminamos siendo la voz de aquellas personas que no tienen acceso a los cargos directivos para llevar todas sus inquietudes. Listo. ¿Cómo se maneja el clima laboral a nivel general en la empresa? Digamos que para nosotros el clima laboral es fundamental y cuando me preguntas que cómo se maneja, yo puedo decirte que nosotros primero lo medimos de manera permanente, hacemos las encuestas de clima laboral anualmente y hacemos las encuestas de riesgo psicosocial cada 2 años de acuerdo al riesgo que tiene el colegio. La suma de toda esa información que recopilamos dentro de las encuestas las discutimos luego con los grupos de trabajo para escuchar o ampliar un poco más la información que recopilamos y con esa información nos sentamos en el equipo de gestión humana a mirar qué dice la gente, qué hay que hacer, qué cosas creemos nosotros que desde gestión humana podemos apoyar y desarrollamos todo un plan de trabajo. Son como el puente. Sí, Okay. realmente sí. Bueno, ¿qué señales te indican cuando hay un mal o un buen ambiente laboral? Digamos que hay varios factores. Uno de los factores, digamos que importantes, es la alta rotación, las ausencias. Cuando tenemos equipos de trabajo donde el número de ausencias es muy alto, es un indicador de que puede haber un problema de clima laboral. La alta rotación, como te dije, es decir, las personas que duran muy poco tiempo dentro de la institución porque buscan otros horizontes, aunque digamos que de alguna manera también hay un tema de tipificación de población que puede influir, pero también es un riesgo. Y lo otro, cuando existen problemas de comunicación dentro de los equipos. María del Pilar, ¿alguna vez te ha tocado manejar algún mal clima laboral en la empresa con algún trabajador? Desafortunadamente sí. O sea, ahorita cuando regresamos de pandemia, trabajar el clima laboral fue muy complicado. Es decir, veníamos acostumbrados o nuestros docentes se desacostumbraron a tener el aula de clase llena, al ruido, a lo que es ser docente como tal. Entonces, cuando nosotros regresamos de pandemia, primero que traíamos un rezago importante con los estudiantes, ¿no? Ellos no llegaron bien y creo que ninguno de nosotros llegó bien. Todos de una u otra manera traíamos muchas dificultades cuando regresamos de pandemia y el regresar y no tener la posibilidad de apagar la cámara, de apagar el micrófono, con niños muy hiperactivos que habían dejado de tener esas rutinas que se tienen dentro del aula de clase, hizo que la situación fuera muy difícil. A eso súmale que teníamos un líder psicorrígido, miembros del equipo nuevo que no se conocían. La suma de todo eso hizo que el clima laboral de verdad fuera muy complicado, muy difícil. Era como tratar de acomodarse a lo que habíamos dejado atrás. Así es. ¿Y qué estrategia crearon para abordar la situación? Abordar todo eso? Digamos que hicimos como la suma de muchas cosas. O sea, una de las alertas fue la encuesta de riesgo psicosocial que hicimos por esa época, que nos prendió todas las alarmas. Y lo que hicimos fue revisar qué cosas tenían y qué temas teníamos que hacer nosotros. Entonces nosotros desde gestión humana, por ejemplo, promovimos un tema con el área de bienestar
para volver a hacer como esa reinducción de esta es el aula de clase, estos son los ambientes, estos son los adolescentes que estamos manejando, cuáles eran los problemas de los adolescentes y darle herramientas a ellos de cómo manejar esa situación. A eso pues le sumamos muchos temas de grupos focales, empezamos a trabajar actividades desde el ser para tratar de alguna manera de inyectar un poco de paz y de tranquilidad a esos momentos tan difíciles que estábamos viviendo. Bueno, luego de todo eso, Misa, hablen un poquito de cómo se motivan a los empleados aquí en la empresa. Digamos que no existe una fórmula mágica de cómo motivar al empleado. O sea, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es conocer la población, la que uno tiene. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos en el colegio tipificados cuántos millennials tenemos, cuántos centennials, cuántos de la generación X. Cuando tú conoces la población que tienes, empiezas a generar estrategias que te sirvan para esa población. Entonces, el colegio, el 66% de su población es millennials. Entonces, los millennials tienen, que era lo que te decía con la alta rotación, tienen una particularidad y es que rotan muchísimo porque siempre están en búsqueda de más, de más, de más, de más. Entonces, creo que la estrategia para generar un buen tema laboral es un tema que se construye con el conocimiento de la población, con escuchar a través de las temas que se construye con el conocimiento de la población, con escuchar a través de las encuestas de clima laboral y de riesgo psicosocial lo que ellos tienen para decirnos y con eso mirar qué desde lo que se puede dentro del tema presupuestal se puede implementar. Entonces, al final el clima laboral o la estrategia del clima laboral es cambiante. Hoy puedo necesitar una cosa que ya mañana no me sirva. Hoy utilizo algo que ayer no usé, pero que hoy sí funciona. Entonces, en la medida en que identifique esas poblaciones, las poblaciones que se van, por qué se van, qué les ofrecen, qué quieren, por qué se van. O sea, el conocer toda esa información me permite hacer, no hay una fórmula, yo hago esto y esto y esto, porque lo que hago hoy, de pronto ya mañana no me sirve. Entonces es una constante búsqueda. Sí, señor. Bueno, ¿cómo detectas tú cuando un trabajador está desmotivado? ¿Cómo lo detectamos? Yo creo que con lo que contaba, por ejemplo, cuando se ausenta frecuentemente, cuando pide permisos, cuando se incapacita, cuando no cumple con sus actividades, cuando en las actividades de bienestar no participa, a pesar de que no es un tema obligatorio, siempre desde gestión humana estamos atentos a esas actividades que promovemos, que son recreacionales, que no tienen nada que ver con el trabajo. Cuando no participan, decimos algo está pasando y tratamos de abordar cada persona de manera individual. ¿Cómo identificas tú cuando un empleado puede ser líder? Eso sí que se identifica fácilmente cuando en las reuniones es el que habla, es el que participa, es el que pelea, es el que pide, es al que siguen. Y bueno, digamos que nosotros en los diferentes equipos de trabajo desarrollamos una herramienta que se llama sociogramas, que por cierto la hicimos para que veas, llevo 7 años en este cargo y este año hicimos sociogramas. ¿Por qué? Porque el sociograma me permite identificar desde lo positivo quién es el líder en la parte social, quién es el líder o a la persona a la que más admiran dentro del equipo, y conocer eso me permite darle a los líderes de las diferentes áreas, porque no dependen de mí, pero yo lo que les entrego es el insumo para poderlo trabajar. Y hay líderes positivos y líderes negativos, o sea, hay de todo, pero digamos que son los que más sobresalen dentro del equipo.
Bueno, María del Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo.